Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Vamos a ir entrando en el Shabbat en un día más soleado que en estos días anteriores. Está haciendo un poquito de más sol, cosa que se agradece. Y antes de entrar en Marcos 11, que vamos a estar viendo, pues vamos a hacer una introducción, una comunicación que hemos de hacer dada esta situación en la que nos encontramos. Más bien la derecha, y ahora vamos a explicar por qué, la derecha política quiere reflexionar acerca de lo frágil que es el sistema, de lo frágil que ha sido, ¿no? Les ha sorprendido, les ha venido de sobreespanto que hubiera alguien de pie todavía, ¿verdad? Vi uno de pie, vi al Cordero de pie sobre el monte del Sión, ¿verdad? Entonces les ha sorprendido esto. Un momento tan profético y un personaje tan profético les ha pillado a todos en bragas, ¿verdad? Si me permiten la palabra casta. Entonces, quieren reflexionar ahora acerca de lo frágil que es el sistema, como diciendo ya de aquí en adelante vamos a ser buenos o bien vamos a confeccionar un estado todavía más draconiano, ¿verdad? Claro, es increíble. ¿Por qué? Porque no tienen teshuvá, porque no tienen arrepentimiento. Eso se ve por sus frutos y se ve en cómo se expresan, ¿verdad? Y es que de aquí no vamos a salir sin la verdad, porque es la verdad la que nos hará libres. Entonces, una política famosa en esta mañana, una política que es guapa, pero no es bonica del todo. No es bonica del todo, no es. Pero bueno, es guapilla. Y dice que se ha referido a mí como este torpedo. Dice, este torpedo que nos ha venido, ¿no? En una alusión a mi exquisito pene, porque ahora saben ustedes que hay muchos lapsus freudianos circulando. Y no digo el nombre de la famosa política, pero sí le digo que debe arrepentirse de pactar con el diablo para llegar ahí, lo mismo que muchos políticos, y no se me pasa el hecho también de que las mismas entidades que estuvieron en los fariseos operan en las derechas políticas, por supuesto que sí, porque fue la izquierda la que me apareció bajo la nube, estuvimos conversando bajo la nube, y me manifestó su deseo de hacer teshuvá, su deseo de hacer arrepentimiento, de arrepentirse. Entonces la izquierda lo hizo, o por lo menos manifestó el deseo de hacer teshuvá, pero el fariseísmo político y religioso debe también arrepentirse. Deben arrepentirse si no quieren ser de esa tercera parte de la humanidad que está escrita que se va a perder. Porque esa tercera parte de la humanidad que se va a perder no van a ser todos judíos mesiánicos o de raíces hebreas. Así que yo correría a hacer teshuvá, a arrepentirme, porque si no van a engrosar esas nefandas filas de esa tercera parte de la humanidad que se va a perder. Así que está escrito y así va a suceder. Y bueno, y también decir que es la misma situación que en Yahshua HaMashiach, ¿no? Yahshua no daba el perfil para muchos, ¿no? No daba el perfil. Lo veían demasiado harapiento, lo veían de determinada manera que ellos consideraban clase baja, ¿no? Pero es la misma situación y yo pues estoy dispuesto a hacer todo de mi parte para que ese fruto de la aflicción que vio el Mashiach y quedó satisfecho, pues se cumpla, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante, ya en el tema de Marcos 11. Entonces, debe manifestar la derecha política, sobre todo, que las mismas entidades que participaron con ellos en el fariseísmo están participando ahora en la derecha política. Entonces tienen que empezar por un gesto, hacer teshuvá. Tienen que empezar dejando de aplaudir a los médicos, esos médicos que están en verdad cagados de miedo y sin embargo se les aplaude, están cagados de miedo y
y atienden a cuentagotas porque están aterrados de ese supuesto virus, que el virus es la mentira, todos lo sabemos, y entonces, para empezar, deberían dejar de aplaudir a los médicos cagados de miedo y aplaudir a Elohim. Salgan al balcón a aplaudir a Elohim. Esto ya les empieza a contar como Teshuvá, ¿de acuerdo? Como arrepentirse. Entonces, sin duda que también el mundo empresarial también debe adecuarse a las medidas extraordinarias que Elohim ha dispuesto en este tiempo, dejando sus reuniones masonas, el mundo empresarial, y dirigirse sobre todo en oración, al único Elohim verdadero en nombre de Yahshua HaMashiach, como todos ustedes ya pueden razonar, prever y darse cuenta de la situación. Entonces, estamos ya con Marcos 11, que vamos a estar viendo en el día de hoy, y va a ser el fin de Amalek, este Marcos 11, le vamos a titular el fin de Amalek, y al final nos vamos a entregar este bendito Shabbat, pues refiriendo ese pasaje refiriéndose a Amalek. Y empieza este Marcos 11 leyendo mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Yahshua envió 2 de sus discípulos. Betfagé significa higos verdes y Betania, casa del pobre. Y esto estaba frente al monte de los olivos, lo que nos habla de un paralelo con el Getsemaní, que eran las faldas del monte de los olivos, precisamente. Y esto queda frente al monte de los olivos. Entonces lo que va a acontecer es paralelo a la historia de Yahshua HaMashiach. Y ese Getsemaní, pues que era ese monte de los olivos, y ese que estaba enfrente es un paralelo de él, pues significa Getsemaní aceite prensado, que es justamente la situación que nos encontramos hoy. Ese aceite prensado que simboliza el Ruach, que simboliza el espíritu, que es necesario tener para ser prudente, ¿verdad? Y entonces, entender también, para hacer más completo el tema, porque hay que hacerlo ya bastante completo, en Zacarías 14:14 está un añadido que dice así. Dice en 14:14 de Zacarías, dice: y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Pero esto, por supuesto, es añadido. Estos capítulos de Zacarías pueden ustedes investigar y verán que son añadidos, porque lo vamos a explicar con Apocalipsis 16, 18 y 19. Apocalipsis 16, 18, 19, que dice así: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Porque en lo de Zacarías dice que viene a decir que pondría su pie sobre el monte de los olivos, precisamente. Por eso hemos hablado del monte de los olivos. Yahshua HaMashiach, en su supuesta segunda venida, que está añadido en el libro de Jeremías, pondría su pie sobre el monte de los olivos. Esto está añadido, forma parte de esa añadidura de Zacarías, y se explica con estos versos de Apocalipsis que dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, no en 2, como dice en el libro de Zacarías, que se partió en 2 la tierra en el monte de los olivos, cuando pone sus pies supuestamente Yahshua HaMashiach sobre el monte de los olivos. Pero Apocalipsis
lo desmiente porque dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y no 2, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Elohim para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Por qué? Porque no solamente pactan con el diablo, sino que también hacen que los niños sufran y que abusen de ellos, pues ese representante del diablo en la tierra, ¿verdad? Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y en Apocalipsis 21, 22, 26, dice así. Y no vi en ella templo, porque el patrón Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no hay templo, ya no hay iglesia. Luego vamos a estar hablando de qué son esos objetos de culto. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Elohim la alumbró, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella, de esa ciudad. Y los reyes de la tierra traerán su cabot, su esplendor y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, y llevarán la cabot, el esplendor, atención a esto, porque no va a ser todo hecatombe, ni tampoco va a ser todo un cuento de hadas, va a ser pues justamente la verdad. Y llevarán la cabot, el esplendor y la honra de las naciones a ella. Así que muchos van a ser salvos, y muchas almas se salvarán. Entonces, seguimos con este capítulo 11 del libro de Marcos, Marcos 11, en el verso 2, no pierdan detalle, dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Es un pollino profético, no solamente es el pollino de estos tiempos de Yahshua HaMashiach, sino que es un pollino profético, un asno hijo de asna, dicen otras versiones. Este pollino profético, Elohim mismo controló su atadura y dispuso su desatadura también. Dice que nunca ha sido montado, que esto es otra figura para el cordero que está de pie sobre el monte de Sión, Apocalipsis 14:1. Y también es una alusión, este mismo pollino que nunca ha sido montado, de Éxodo 20:25, que dice que el altar de piedra tenía que ser no labrado a mano. Entonces tenía que ser del mismo Elohim, por eso está de pie, una obra del mismísimo Elohim durante toda su vida. Entonces, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el patrón lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Puede Yahshua HaMashiach, el creador del cielo y de la tierra, necesitar de alguien? Pues la mayoría del fariseísmo le dirá que no, que entonces todo el que diga esto o es un loco o es un demonio. Pero a este asno sí lo necesitó Yahshua HaMashiach, a este asno sí lo necesitó. Y lo devolverá enseguida, dice. Pero la pregunta que nos hacemos cuando pensamos en ese asno de tiempos de Yahshua, bueno, y ¿lo devolvió enseguida a dónde? ¿A ser atado otra vez? Pues en ninguna manera, porque en Juan 8:36 dice que si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. En el recodo del camino o donde las calles se unen. Pero si no haces teshuvá, pues se equivocó tu destino en un cruce de caminos. Donde dos calles se unen, que simboliza también las dos épocas o las dos casas al fin restauradas, que empezó la restauración en Hechos de los Apóstoles. Verso 5. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Entonces les metieron presión, cosa que Elohim les libre de ser piedra de tropiezo de los pequeñitos. Más les valiera atarse una piedra de molino
y echarse al mar. Así que mucho ojo con eso. Entonces les meten presión diciendo, bueno, ¿y por qué habéis desatado al pollino? Ellos entonces le dijeron como Yahshua había mandado y le dejaron. Está dispuesto por Yahshua HaMashiach, el creador del cielo y de la tierra. Entonces tienen que tener respeto por el plan de Yahshua HaMashiach, si quieren rascar algo en la vida eterna. Verso 7. Y trajeron el pollino a Yahshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Echar los mantos sobre el pollino, sobre este cordero, es profecía. Echar los mantos sobre el pollino es profecía, digamos que pues precisamente para que el cordero hiciera lo que tenía que hacer, que es desatar los 7 sellos. Entonces se le echa los mantos al pollino, que es profecía, sentado sobre él, quiere decir que Yahshua le conduce en todo, ¿verdad? Alabado sea su nombre. En el verso 8 dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Que esto fue una probadita, un precursor de Apocalipsis 7:9, cuando dice que había en presencia del Cordero multitud de todas las naciones exaltando a Yahshua HaMashiach, diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del patrón de Yahshua HaMashiach. Entonces, con palmas en las manos, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 7:9. En el verso 9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Hosana, cosa que se va a repetir, bendito el que viene en el nombre del patrón, que es Yahshua HaMashiach. Entonces, en Juan 5:43 vemos algo interesante, que es que dice, refiriéndose a que bendito el que viene en el nombre del patrón, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y Yahshua les advierte a los fariseos antes, hace 2000 años, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y el antimashiach o anticristo no puede venir en nombre de Yahweh, porque si no sería bendito. Bendito el que viniere en el nombre del patrón, de Yahshua HaMashiach. Entonces, no puede ser que sea anticristo y te lleve a Yahweh, que te lleve a Yahshua HaMashiach. Por eso quien te va a llevar a Yahshua HaMashiach, quien te va a llevar a Yahweh, va a ser siempre bendito. Seguimos con el verso 10 de Marcos 11. De Marcos 11 dice, en el verso 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Esto es, el reino de David es el reino unificado, reunificado, la restauración de todas las cosas. Y entró Yahshua en el verso 11 en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En la versión de Shefer Dabar dice que entró en Jerusalén y entró a los patios, y desde allí divisó qué es lo que pasaba. Y en los patios, pues proféticamente nos habla de que fueron entregados a los gentiles durante 1260 años, de 538 a 1798. Y echó una buena mirada a todo lo que había pasado allí. Vamos, lo que se está desenvolviendo hoy. Y se fue con los 12 a Beit Haniá, a la casa de la aflicción, dice en el verso 11. Dice, se fue a Betania con los 12, que Betania es casa de la aflicción. Así que vio el percal de lo que tenían montado allí y pues tuvo que ir a la casa de la aflicción. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, de la casa de la aflicción, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces tenía hambre Yahshua HaMashiach como si hubiera despertado, ¿verdad? Como si hubiera despertado y esto le despertó, valga la redundancia, pues el hambre, ¿verdad? Y en la casa de la aflicción que le tocó ver, allí en los patios, todavía medio controlados por los gentiles, aunque no del todo, alguno ya había despertado, pero seguían ahí RQR sin hacer teshuva. Entonces, en la casa de la aflicción fue a echar mano a una higuera que sabía que no iba a producir porque
iba fuera de sazón esa higuera, no iba a producir frutos, no iba a producir higos, porque no era temporada de higos, y él lo sabía. Y esto nos habla de pillar a los higos fuera de sazón siempre, nos habla de Génesis 3.7, Bereshit 3.7, que es cuando Adán y Java se tapan con hojas de higuera, ¿verdad? Nos habla de esconderse, de miedo, de desnudez sin obras. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? Porque se siente desnuda sin haber hecho obras, ¿verdad? Dignas. Entonces, verso 14 dice, entonces Yahshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. El fruto que tendría entonces, del cual nadie podría comer, esa higuera bastarda, pues sería miedo, separación, conspiración constante, en fin, cosas malditas, ¿verdad? En el verso 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Yahshua en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. De nuevo se mete en los patios. En Apocalipsis 11.2 dice así, en Apocalipsis 11.2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 1260 años, ese periodo que hemos dicho, del 538 a 1798. Entonces, después de esos 1260 años, y aparte también estas pocas centurias de rehabilitación en algún sentido, querían volver a lo mismo, y a la vista está, querían volver a lo mismo, a las mismas diabluras, porque los cambistas seguían comerciando con las almas y también vendían palomas allí en los patios. Proféticamente, en este tiempo, lo mismo que en tiempos de Yahshua, venden palomas, que la paloma se nos dice en Oseas 7.11, en un verso muy profundo y muy rico, que dice en Oseas 7.11, Efraín, que supuestamente es la casa de Israel que quiere rescatar pues de una manera totalmente ineficaz y que no tiene ningún sentido, pero aquí sí, porque estas palomas que se vendían en el templo representan ese Efraín que es captado por esos poderes de las tinieblas, por esos cazadores que cazan preciosas almas, ¿verdad? Materialistas y gente de baja estofa que se le ha dado predicar la palabra precisamente para separar también el trigo de la cizaña y hacer la obra que tienen que hacer. Pero el caso es que vendían palomas, siguen vendiendo palomas, que es a Efraín como paloma incauta, sin entendimiento, siguen vendiéndola. A Efraín, paloma incauta, se cree, lo de las dos casas, se cree lo de los apellidos judíos y etcétera. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, a lo que acudirán es que llamarán a Egipto, llamarán a la limitación, en lugar de acudir a lo profético que Elohim ha puesto en este tiempo, y acudirán a Asiria. Así que eso es lo que hay. Entonces, pues esto de esta paloma incauta que es Efraín se metió en raíces hebreas. Verso 16 de este Marcos 11 tan apasionante que estamos viendo hoy. Marcos 11, verso 16, dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y esto, que parece un verso ahí suelto, van a ver ustedes la profundidad que tiene. Dice, y no consentía, en otras versiones dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y en 2 de Tesalonicenses 2.4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Aquí la gente lee y dice, el cual
el cual se hace pasar por Dios, ¿verdad? Pero no está diciendo eso, está diciendo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Y quiénes son los dioses? Yo dije, dioses sois. Yo dije, dioses sois. Ese ser humano que le faltaba un hervor para ascender a lo que es Elohim, a lo que es Dios. Entonces dice que este opositor se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, Elohim, o es objeto de culto. Ahora van a ver ustedes lo que es esto de objeto de culto. Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, lo elogiable, el ser humano que quiere trascender o ha trascendido, o es objeto de culto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es objeto de culto? ¿Es este objeto de culto al cual se opone? Porque el objeto de culto no es el rollo de la Torá que adoran o reverencian en el mesianismo, no es el incienso que propagan, que tenían que ser de una determinada manera según la Torá y lo hacen de cualquier forma, también en la Semana Santa. Las imágenes no son objeto de culto legítimo del culto de Yahweh, ¿verdad? Las imágenes de escayola, las imágenes orfebres, la lejía en los pies, ahora la costumbre de los mandamientos de hombres de la lejía en los pies, de echarse lejía cuando entras, cuando sales. Eso tampoco es culto, tampoco es objeto de culto, ¿verdad? La estrella de David, que es estrella de Renfán, tampoco es objeto de culto. O las cruces tampoco es objeto de culto, ¿verdad? Del culto legítimo de Yahweh Sebaot. Los talits sobra también, y las kipás también sobran porque son mandamientos de hombre y no son objetos de culto. ¿Saben lo que es objeto de culto? Yo se lo voy a decir. El único utensilio que Yahshua permite atravesar, porque dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, el único utensilio con el cual Yahshua permite atravesar al templo corazón, que sabemos que el templo es el corazón, está en 2 Timoteo 2:20. En 2 de Timoteo 2:20 dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también, y esa casa grande es la tierra, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, esos son los utensilios, esos corazones son con los que Elohim, con los que Yahshua HaMashiach permite atravesar el templo, ¿verdad? El templo del corazón. ¿Por qué? Porque esos utensilios están ahí y la deshonra más grave de estos instrumentos, utensilios que son de deshonra y otros que son de honra, pero la deshonra es honrar, hacer culto al objeto, honrar, hacer culto al objeto y no al creador, no a lo elogiable, ¿verdad? Este es el punto, que la deshonra viene de ser utensilio de deshonra, viene cuando das culto al objeto y no al creador, no a lo elogiable, ¿verdad? Y besas trapos o escayolas y todo eso. Entonces, o te diriges a ellos y te arrodillas, que eso no lo hacen ni los perros. Entonces, en el verso 17 de Marcos 11, seguimos avanzando. Marcos 11, verso 17, vamos a estar viendo, y vemos que se les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa casa de oración en verdad es un corazón, dio un corazón, un templo nuevo para todos los gentiles. Y la han hecho cueva de ladrones, que se los ha comido ese corazón dado como templo para los gentiles. Se han comido con el culto, se han comido ese corazón con el culto a lo externo, al objeto, al ídolo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el verso 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Quién quería matarle por miedo?
Querían matarle por miedo, querían matarle por miedo. Querían matarle los fariseos, sobre todo. Querían matarle por miedo a que su enseñanza arraigara en el mundo. La misma situación. El mundo, por cierto, que él amó tanto, tanto amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, ese mundo que él amó tanto y que el culto falso demonizó precisamente a ese mundo. Versos 19 y 20, ese mundo que se está fajando ahora y está teniendo ese aplomo para estar en sus casas, ¿verdad? Demostrando que quieren ese templo del corazón y quieren ser instrumentos, utensilios de honra. Entonces, 19 y 20 dice, pero al llegar la noche Yahshua salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Raíces, por lo tanto, que no eran hebreas. Si hubieran sido hebreas, hubieran sobrevivido, porque hubieran pasado al otro lado, pero como no eran hebreas, se quedó ahí seco, ¿verdad? Verso 21 dice, entonces Kefa, Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Kefa, que tenía también cierta propensión a lo suyo, pues Yahshua HaMashiach le va a decir que no te duela, Kefa, que no te duela, Pedro, porque es que no tenía higos. Se le han secado las hojas, pero es que higos no tenía fruto. 22 y 23, respondiendo Yahshua les dijo, tened fe en Elohim, tened emuná en Elohim, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, el imperio del miedo, que representa este monte, del que habla aquí, el imperio del miedo caerá. Ese es el monte que cae y se lanza él solo, porque dice, en otras versiones dice que el monte mismo se echa, que le dices al monte que se eche y él mismo se echa. Entonces, el imperio del miedo. Entonces, 24, 25 y 26 dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Perdonamos todo, perdonamos al judaísmo, perdonamos al cristianismo, a todas las religiones, perdonamos a los masones, perdonamos a las élites y perdonamos incluso hasta a nuestras familias. ¿Por qué? Porque es más lo que está por delante, la salvación tan grande, ese fruto de la aflicción que vio el Mashiach y quedó satisfecho. Verso 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales Kohanim, sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Entonces le exigían a Yahshua HaMashiach, la misma situación que hoy, títulos, teologías, rabinatos, pero yo en lugar de Yahshua les hubiera dicho, ¿saben con qué autoridad hago estas cosas? Con mis santos cojones, pero él tiene clase, no yo. Yo no soy nadie comparado con él. Entonces, verso 29, 30 y 31, dice, Yahshua respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo, la inmersión de Yohanan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Verso 31, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no les creísteis? Entonces, ¿no les ministró acaso Teshuvá, Yohanan el inmersor, el ministerio de Eliyá, el ministerio de Elohim es Yahweh, que tenía que regresar en estos tiempos, el ministerio de Elías, para restaurar todas las cosas? ¿No les ministró Teshuvá a los fariseos sobre todo? Pues sí, pero el inmersor, el ministerio de Eliyá, ¿era mundano o tenía Torah? Verso 32. Tenía Torah, no era mundano. Verso 32. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan, a Yohanan, como un verdadero profeta. No les guía nada más que el oportunismo a todos esos hipócritas del fariseísmo, no les guía más que el oportunismo y el miedo, tanto en la religión como la política. Y nosotros nos preguntamos, ¿dirían hoy ese fariseísmo que el inicuo es el papado? ¿O le dirían anticristo o anti-Mashiach a un youtuber,
a un youtuber cuya aspiración máxima es que el fruto que Yahshua HaMashiach vio quedó satisfecho para que quede satisfecho. Entonces, en el verso 33 dice, así que respondiendo dijeron a Yahshua, no sabemos. Entonces respondiendo Yahshua les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Saben con qué la autoridad las hizo? Se los voy a desvelar yo en este momento. Tuvo esa autoridad por sus santos cojones, por sus cojones Kadoshim. Y en Deuteronomio 25:19, ya para acabar, Deuteronomio 25:19, 25:19, dice así. Por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Shabbat Shalom. Coman, rían, gócense en la presencia del Eterno, bendito sea, oren, por supuesto también, y agradecemos las oraciones por nosotros, que sabemos que son multitudes, y a los que nos maldicen, pues saben que es profético que la maldición se les vuelve para ellos, así que mucho ojito también con eso. Entonces, Shabbat Shalom para todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.